Este fanfic no es mío ni los personajes ni el mundo todo a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece son los audio y el video. Hace mucho tiempo, un joven con gran intelecto de nombre Azmut de la especie de los Galvans, decidió que su mayor obra maestra sería, el aparato más increíble y más poderoso de todo el cosmos. Un aparato que le permitiría al usuario acceder a un sinfín de ADN de distintas especies, y poder transformarse en ellos. Crearía el Omnitrix, pasaría día, noche, meses, años creando el aparato, y perfeccionándolo poco a poco. A pesar de vivir muchos años, para los Galvans, era un adolescente que pensaba más en el ahora en vez de pensar en el después. En sus años recolectando ADN por todo el cosmos, conocería a Max Tennyson, un terrícola que formaba parte de los Plómeros. Azmut quedaría impresionado por todas las hazañas que un simple humano habría logrado. Se dijo a sí mismo una especie inferior en habilidades físicas o intelectuales a muchas que he conocido, pero este terrícola, sin duda tiene algo especial. Su sentido heroico es sin duda inigualable. Cuando termine el Omnitrix, él podría ser el portador. Pasaron muchos años, hasta que Azmut tuvo el prototipo del Omnitrix completado, pero sentía que le faltaba algo que lo hiciera más especial. No solo el aparato tecnológico más poderoso, quería que fuera algo aún más único, pero no sabía qué sería esa cosa que lo haría especial. Luego de una inmensa cantidad de investigación, análisis, y mucha lectura de archivos, libros e incluso antiguas escrituras en piedra de antiguas culturas alienígenas, descubriría la existencia de los omnipotentes y poderosos celestial Sapiens, pero nadie sabía cómo ir al hogar de estos seres. Pero Azmut era el ser más inteligente en 3 galaxias, quizás 5 Pasanao no Gneska y Clanao. Pensaba Cero que el hogar de tales seres debería estar fuera del tiempo, del espacio, incluso fuera del mismo universo. Creando una máquina capaz de romper esas 3 barreras para poder ir personalmente, Azmut quería que los celestiales le dieran ese toque único y especial al Omnitrix. Todo un año dedicado a lo que Azmut bautizó como rompedor dimensional. Con sus conocimientos ampliados, la experiencia de la creación del Omnitrix, por fin Azmut lograría romper esas 3 barreras, entrando al hogar de los Celestial Sapiens, el rumoreado y enigmático fuerte de la creación. Azmut había conseguido entrar y empezó a explorarlo, hasta encontrarse con la reina celestial Sapien, rodeada de varios celestiales. Azmut quedó perplejo y asombrado. Los celestiales quedaron entre asombrados y algo indignados porque este sitio no era para mortales como Azmut. Sin embargo, Azmut usaría su inteligencia para empezar una negociación, sacando a relucir su inteligencia. El tiempo no existía en el fuerte de la creación, aunque según Azmut, el equivalente sería, que pasó más de 2 semanas dialogando, negociando, charlando con la reina. Luego de ese tiempo, la reina junto a los demás celestiales, aceptaron la petición de Azmut. Estos aportaron una minúscula, ínfima, casi nada de poder celestial al Omnitrix, haciéndolo no solo mucho más poderoso, sino que también, único en su tipo. Naciendo el Omnitrix modelo 10, los Celestial Sapiens le advirtieron que el poder de este aparato era mucho más grande que el propio Azmut. Le advirtieron que Azmut sería responsable de las acciones y eventos que causaría su creación, además de prohibirle volver al fuerte de la creación de por vida. El otorgarle el poder de un Celestial Sapien al Omnitrix fue su premio por ir al fuerte de la creación por sus propios medios, pero ya no tendría permitido volver, ni siquiera para pedirle ayuda a los Celestial Sapiens. Azmut salió del fuerte de la creación. Al hacerlo, su rompedor dimensional fue convertido en polvo frente a él. Los celestiales no dejarían una puerta a su mundo abierta. Azmut tenía lo que quería, pero era consciente de que solo un ser de buen corazón usaría el Omnitrix modelo 10 para beneficiar al universo, y recordó al plomero Max Tennyson, y oficialmente decidió que ese plomero sería el portador de su obra maestra. Sin darse cuenta que la creación de tal artefacto sería una noticia que se expandiera rápidamente, y tal poder sería el foco principal de un malvado conquistador intergaláctico. Vilgax se había interesado en tal poderoso artefacto, y se decidió que lo conseguirá a como diera lugar. Azmut, sabiendo que Vilgax no tardaría en venir, envió su creación con una asistenta de confianza, la cual llevaría el Omnitrix a la Tierra, para entregarlo a Max Tennyson. Pero como siempre dicen, el destino siempre tienen otros planes. Capítulo 1. JJ del espacio le llegó algo estelar. Con él se unió y todos sus secretos él sabrá. Con un gran poder el cambio y ahora es Ben 10. Ben 10. Y si lo ves, prepárate pues de sorprender, en extraterrestre él se convertirá. Con el poder del cosmos el cambio y ahora es Ben X. Benx. Y cualquier crimen detendrá, vence al mal en cualquier lugar, el miedo nunca lo detendrá, y de los rufianes él nos salvará. Ben 10.
1, 2, 3. Ben décimo. 4, 5, 6. Ben décimo. 7, 8, 9. 10. Ben X, una historia, suele tener sus variaciones, pero muchas de sus variaciones tienen un inicio similar. La asistente de Vilgax llevaría el Omnitrix Modelox a la Tierra, mientras era perseguida por el conquistador Vilgax, los dos entrando en una batalla espacial por el reloj. Las naves de los dos sufrirían un gigantesco daños, la nave de Vilgax explotando en pedazos, aunque conociendo a Vilgax, eso no sería nada, y la nave del asistente al borde de caer al planeta en otro continente. En un último acto la asistente envió la cápsula del Omnitrix Modelos a la Tierra. Un joven y inmaduro Ben Tennyson saldría de viaje de carretera junto a su abuelo Max y su prima Gwen, un viaje normal de verano, sin saber que un evento cambiaría la vida del joven Tennyson para siempre. Ben, al caminar por el bosque vería una estrella fugaz, deseando que este verano no sea aburrido. Esa estrella fugaz se volvió un meteorito que cayó muy cerca de Ben, una cápsula que emanaba un brillo espectacular, y se sentía un gran poder. Ben, curioso de saber qué era esa cápsula, se acercaría, y al hacerlo, se abriría, revelando el misterioso reloj, el cual saltaría al brazo de Ben, pegándose a él, a nivel molecular y universal. Su brazo se recubría en haz celestial, mientras sus ojos brillaban en blanco. Ben estaba asustando, pero a la vez sentía que estaba viendo miles de estrellas, hasta que vio su brazo totalmente cubierto con haz celestial. Parecía tener miles de estrellas y galaxias en su brazo, como mirar el espacio cero. Ben intentó quitárselo, pero inevitablemente terminó encendiéndolo, y transformándose por primera vez, el fuego blanco, las rocas volcánicas y el magma, con una sensación de cosmos, recibieron y transformaron el cuerpo de Ben en un intimidante ser de fuego verdoso y blanco, magma y roca volcánica. Ben al principio se asustaría y sorprendería, pero esa confusión se volvería emoción, por descubrir qué cosas podía hacer. Ben disparó sin pensar una bola de fuego, pero, con un único ataque sin preparación o precaución, causó un incendio masivo en el bosque. El pequeño Ben no tenía ni la menor idea de qué tanto poder tenía en sus manos. Al igual que la historia original, Gwen encontraría a Ben transformado, el abuelo Max y Gwen ayudarían al inexperto Tennyson a controlar la situación, hasta que eventualmente, cuando todo se calmó, el reloj brillaría en rojo, devolviendo a Ben a su forma humana. El abuelo Max investigaría la zona de impacto, mientras Gwen y Ben estarían intentando. Gwen se daría cuenta que el brazo donde Ben tenía el reloj era resistente. Ben empezó a jugar con su brazo, incluso metiéndolo dentro del horno encendido. Era indestructible por complejo, aunque el resto de su cuerpo sí podía ser lastimado. Para él, tener un brazo indestructible era genial, aunque sería difícil de explicarles a sus padres. Hasta que empezarían a oír pasos enormes y pesados. Gwen y Ben, asustados, correrían por el bosque hasta separarse, hasta que Ben vio una docena de robots gigantes, que estaban destruyendo todo, pareciendo buscar algo, y uno de ellos vio a Ben, y comenzó a perseguirlo. Ben intentó usar el reloj pero no funcionaba, era como si necesitara un tiempo de recarga, y solo huía de los robots, mientras que el abuelo Max y Gwen solo estaban asustados y preocupados por Ben. Ben seguía escapando, hasta que el reloj por fin se recargó, y Ben lo usó sin pensarlo, volviéndose una criatura a 4 patas y garras, y peludo. Gwen vería debía ser Ben, pero no entendía cómo una criatura ciega sería útil, pero lo subestimó por completo. Ben en esta forma podía oír todo lo que sucedía a 800 metros a la redonda, con una fuerza, agilidad y olfato increíbles. Era una bestia luchando en medio del bosque, no necesitaba ojos para guiarse. Una pelea entre este alien y la docena de los robots. Ben se sentía imbatible, poderoso y en control, aunque seguía sin dominar bien este poder. Fue extenuante la lucha, hasta que uno de los robots le dio un golpe tan fuerte que lo lanzaría hasta un sitio de campistas. Solamente quedaba un robot, pero para mala suerte de Ben, el reloj se había vuelto a quedar sin energía, y Ben volvió a ser humano. Max, Gwen y Ben empezaron a evacuar a los campistas y personas inocentes. El robot estaba acercándose a donde estaba Ben. Necesitaban ganar tiempo hasta que el reloj se recargara. Ben, para ganar tiempo, se alejaría de su abuelo, su prima y los demás para que el robot lo persiguiera. Max, preocupado, iría tras él con el camper. Después de un rato de intensa huida, explosiones, Ben por tercera vez lograría ganar tiempo para que el reloj se recargara. Ben estaba al borde de ser volado por los aires, pero se transformó justo a tiempo. Se volvió un gran alien cristalino con ojos brillantes y picos en la espalda. Ben atacó pensando que era fuerza bruta, hasta durante la pelea se percató que podía modificar su cuerpo, volver su mano una especie de cuchilla, según el propio Ben, tan resistente o más que el diamante. Ben, aprovechando este descubrimiento,
Fue con todo, y en menos de un simple movimiento, cortó al robot a la mitad, haciéndolo explotar. Max realmente quedó asombrado ante el masivo poder que tenía su nieto. Ben usó sus poderes y el tiempo restante para destruir cada pedazo de los robots gigantes para que no lastimaran a nadie. Max se quedó a solas con Ben, para charlar un rato, explicándole que él era el portador de un poder increíble. Ben emocionado le dijo que se había percatado, y que con este poder sería el mejor superhéroe de todos, aunque Max le dijo que todo héroe debe tener límites, ya que Ben, aún debe aprender a manejar sus nuevos poderes por completo. Su abuelo, no solo se preocupaba de que a Ben se le subiera el poder a la cabeza, sino que incluso por no saber controlar tanto poder, pudiera lástimas a las personas alrededor. Ben le dijo a su abuelo que eso no pasaría, que él es un héroe, y sería el mejor héroe del mundo. Max solo sonrió y rió un poco, viendo que su pequeño nieto, seguía siendo ese niño con intenciones heroicas, y aún algo infantil. En el oscuro espacio en algún lugar del sistema solar, la destruida nave de Vilgax recibiendo arreglos por parte de sus drones y secuaces robots, mientras que el propio Vilgax estaba en una cámara de recuperación, sanando su cuerpo gravemente herido, hasta poder luchar por sí mismo otra vez. El malvado conquistador, gracias a los informes de uno de sus drones, se daría cuenta que el Omnitrix había caído en manos de alguien. Sabiendo esto, tendría que planear bien cada movimiento, y cada ataque, ya que el poder bruto, no sería suficiente para conseguir ese poderoso artefacto. Debía planear cada movimiento, y sobre todo prepararse, ya que sentía que algún día, debería enfrentarse al portador cara a cara, pero por ahora, debería esperar, planear y saber cómo y cuándo actuar. Terminando este relato de hoy, el joven Ben estaría listo para continuar su viaje junto a su abuelo y prima, diciendo las palabras: este sin duda será el mejor verano de todos. Subiendo al camper todos, y partiendo a su nuevo destino, y un nuevo destino, es una nueva aventura. Capítulo 2. A veces uno cree merecer algo, pero cuando no consigue ese algo, su ego no puede aceptar que no se merece ese algo, volviéndose loco, o incluso superior de lo que realmente es. Mientras el joven Ben usaba sus poderes para el bien, y poco a poco iba dominando sus habilidades con los aliens que conocía, en las sombras en un departamento de mala muerte, se ocultaba un lunático científico, capaz de crear abominaciones más allá de la naturaleza. Cuando era un respetado científico de ciencia veterinaria, creería que sus experimentos eran el mayor avance científico, y que merecía el premio de la verdad. Sin embargo, todo eso se arruinó cuando se descubrió cómo sus experimentos involucraban la modificación genética de animales, con métodos horribles y inhumanos. Luego de serle negado el premio, cayó en la locura, quedando en la ruina financiera, y siguiendo con sus macabros experimentos, hasta que llegara el momento de tomar venganza, y ir por ese premio. Volviendo al presente, tendríamos un Ben el cual tomaría sus poderes como un juego, y que merece ser reconocido como héroe, aunque nadie sabe que él es el portador del Omnitrix modelo X, ya que usa una camisa de manga larga y guantes para ocultar que uno de sus brazos tiene la piel de un celestial sapien. Esto a idea de Gwen para no llamar la atención. Esto no le gustaba a Ben. Él quería decir a los cuatro vientos que era un genial superhéroe alien, de hecho, varios aliens, aunque el abuelo le explicaría que no era momento de eso, y que no solo era un héroe, sino también un niño. Ben deseaba con toda su alma la colección completa de los sumos golpeadores, así que aprovechó que los tres irían de compras, para ver si podía conseguir una tarjeta de sumo dorada, para estar un paso más cerca de completar la colección. Pero de la nada y sin previo aviso, el Dr. Animo había llegado al centro comercial en búsqueda de equipo tecnológico. Para completar una de sus mayores obras, el caos comenzó. Animo legando en una rana toro mutante, y con su casco aún inacabado, lograría mutar varios animales del centro comercial, volviéndolos gigantescas criaturas salvajes. Todo era caos. Ben sin pensarlo, se transformaría. Este alien Ben no lo había usado antes. Animo quedó en shock y impresionado de ver cómo un niño se volvió un ser completamente desconocido, incluso interesándose en ese aparato, pero Ben usaría a este nuevo alien quien llamaría Speedstar. Su mayor poder era la supervelocidad. Ben le gustaba mucho este alien, aunque le faltaba mucha práctica, ya que aún no podía controlar bien la velocidad, o el cómo frenar. Iba de un lado a otro salvando civiles, y deteniendo a las bestias del Dr. Animo. Ben tenía todo controlado,
Pero Animo, sabiendo que Ben lo capturaría rápido, haría que uno de los mutantes animales empezara un caos en la zona de electrométricos, empezando un masivo incendio. Ben debía escoger entre salvar a los que aún no salían del centro comercial, o detener a Animo, que estaba escapando con tecnología y objetos electrónicos robados. Ben pensó que si era más rápido, podría alcanzar salvar a todos, y detener a Animo. Empezó a correr en círculos alrededor del fuego, para apagarlo y dejarlo sin oxígeno, pero el poder del Tornado era tan fuerte que empezó a arrastrar a las personas hacia él. Gwen le gritó a Ben que esa no era la forma, ya que si seguía con el tornado terminaría destruyendo todo el lugar. Ben se detuvo y le dijo al abuelo y Gwen que sacaran a todos del sitio mientras él iría por Animo, pero el abuelo le dijo a Ben que debía quedarse. Ellos dos solos no podían, y el incendio no daría tiempo a detenerlo. Ben rápidamente usó su velocidad sacando lo más rápido posible a los civiles del centro comercial, ayudando a los que quedaron atrapados bajo los escombros. Hasta que el centro comercial explotó. Aunque Ben había salvado a todos, el Dr. Animo había escapado. Ben quería ir corriendo por toda la ciudad para encontrarlo, pero en ese momento, se le acabó el tiempo. Ben estaba algo frustrado, pero al menos salvó muchas personas. El encargado del centro comercial quería saber quién era ese extraño ser súper veloz, quería darle algo como muestra de gratitud. Ben emocionado le quería decir que él era ese super alienígena, pero Max se lo elevó antes de que Ben dijera algo. Max, Ben y Gwen partirían en el camper a buscar a Animo. Ben estaba furioso, él quería el reconocimiento, y era la oportunidad perfecta para pedir una tarjeta dorada de luchador de sumo. No era justo, según el propio Ben, salvar a tantas personas y no poder recibir nada a cambio. Él merecía algún premio. Gwen, investigando en su laptop, encontraría la historia del Dr. Animal, y como cayó en la locura, diciéndole a Ben: ¿no te recuerda a alguien? Ben en el fondo, no quería aceptar que la historia de Animo y él eran similares de cierta forma. Él es un héroe, no un loco científico. El abuelo le diría a Ben ser un héroe. No, Ben se dio cuenta, el único lugar donde un loco Dr. animalista iría, el Museo de Historia Natural. Para sorpresa del abuelo y Gwen, Ben tenía razón, Animo estaba en el Museo de Historia Natural. Animo, al verlos, se rió como loco, revelado que ya había completado su casco, o mejor dicho, el rayo animutador, capaz de no solo controlar las mentes de las criaturas mutadas, sino incluso, revivir células muertas. El Dr. Animo disparó su rayo al esqueleto de un mamut y un T-Rex al mismo tiempo, haciendo que la carne volviera a rodear sus huesos, y los dos volvieran a la vida, a las órdenes del Dr. Animo, junto a la rana toro mutante y un perico enorme, 4 bestias contra los Denisons. Ben, sin pensarlo, se transformaría en el alien ideal para una lucha así de feroz, un enorme alien de grandes músculos con 4 brazos, Starbreaker. Max y Gwen iría tras el Dr. Animo, mientras Ben luchaba en una épica y feroz lucha de fuerza suprema, contra 4 animales gigantes y mutantes. La lucha entre Ben y las bestias era tan feroz, que el museo se caía a pedazos, el piso se rompía en escombros, y los huesos de las criaturas eran destruidos mientras luchaban, mientras que Ben daba lo mejor de sí. Max y Gwen perseguían a Animo, y Gwen no se quedaba atrás, haciéndole frente a una lagartija mutada de Animo, con una de las lanzas del museo. Hasta que en una jugada astuta Animo revivió 2 pterodáctilos. Él se montó en uno de ellos, diciendo que iría a buscar algo que merece, y el otro secuestró a Gwen para alejar a los Tennyson de los asuntos de Animo. Max, preacuerdo y asustado, llamaría a Ben para que fuera por Gwen. Ben se preocuparía por su prima, así que decidiría darle fin de una vez a esta lucha. Fue con todo contra las 4 bestias. El combate fue tan intenso y destructivo que el museo se demolió por completo, enterrando a las bestias en los escombros. Ben tuvo que sacar al abuelo Max del sitio. Una vez puesto el abuelo Max a salvo, iría tras el pterodáctilo que tenía a Gwen, alcanzándolo con un super salto. Ben se aferró al pterodáctilo, pero estaba agotado por la lucha. La bestia prehistórica, solo sacudiéndose de un lado a otro, logró tirar a Ben al piso, mientras sonaba el reloj indicando que el tiempo se estaba acabando. Ben cayó estrellándose en la carretera como Starbreaker, y de inmediato se le acabó el tiempo volviendo a ser humano. Max y Ben tenían que ir por Gwen rápidamente. Max y Ben intentaron perseguir al pterodáctilo en el camper, pero perdieron su rastro rápidamente. Gwen sería dejada en lo alto del monumento a Washington, al borde del abismo. Ben y Max la encontrarían gracias a que Gwen los llamó. Al llegar, Ben se transformaría de inmediato en Wild Nebula / Bulpimancer, el alien ciego pero ágil, empezando a escalar el monumento para llegar hasta Gwen y salvarla, no sin antes ser atacado por el pterodáctilo que aún rondaba por ahí. Fue una lucha entre bestias, mientras el abuelo Max subía por las escaleras del monumento, y se asomó por una de las ventanas.
Ben logró tirar al puso al pterodáctilo y empezó a escalar el monumento, incrustando sus garras y saltando por la pared del monumento, hasta llegar donde Gwen. Gwen se subiría a la espalda de Wild Nebula agarrándose, y Ben, viendo que el pterodáctilo venía por un segundo round, dio un salto y arrojó a Gwen hacia la ventana donde estaba el abuelo Max. El abuelo agarró a Gwen y la llevó adentro, mientras que Ben volvía a luchar contra el pterodáctilo. Una pelea intensa, y algo reñida por el hecho que Ben no ha entrenado con Wild Nebula demasiado, pero luego de una intensa pelea, Ben lograría derrotar a la bestia voladora. El abuelo le diría a Ben que ellos dos están sanos y salvos, y que debe ir a buscar a Animo. Por suerte el olfato y audición de Wild Nebula serían perfectos, ya Ben le quedaba aún tiempo antes de transformarse, así que sin dudarlo empezó a rastrear a Animo. En unos laboratorios, un científico le mostraría a sus colegas una vitrina donde estaría el premio de la verdad, que se le fue otorgado hace algunos años. Ese premio se le dio a él por sus avances veterinarios, además que el otro participante de R Animal hacía prácticas terribles con sus animales. Animo llegaría en su pterodáctilo, exigiendo su premio. Yo me lo merezco. Tú no. Ellos no quisieron ver mi genio. Tomaré lo que es mío. Exclamación de cierre. Ben llegaría a tiempo para detener a Animo, y empezaría otra pelea entre los dos. Animo intentó usar su rayo animutador para controlar a Wild Nebula por su parecido a un canino. Ben sufrió un dolor de cabeza, y luchó contra el intento de control mental de Animo. No se dejaría controlar así tan fácil. Animo tomó ventaja de que Ben estaba mareado y adolorido de la cabeza para darle una buena tanda de golpes dejándolo en el piso. El Dr. lunático tomó el premio de la vitrina diciendo gracias lo merezco, y mandó a su bestia voladora a devorar al científico al que le dieron el premio. Antes de que el hombre cayera en las fauces del pterodáctilo, Ben reaccionó salvándole la vida. Ben saltaría directamente lanzándose contra Animo, logrando lastimar al lunático científico, además de quitarle su casco. En el forcejeo el premio de la verdad se le cayó de las manos a Animo, chocando contra el piso y quebrándose en pedazos. Animo enloqueció por completo, quería matar a Ben a como diera lugar, por quitarle el premio que según él debería haber ganado, que él merecía, pero no se habría dado cuenta que Ben le había quitado el casco del animutador. Cuando se dio cuenta ya era tarde. Wild Nebula destrozó con sus dientes el casco, mientras Animo gritaba de frustración y odio. Al romper el casco mandó una onda expansiva. Los animales mutados de Animo volvieron a ser animales normales. Las bestias prehistóricas se derritieron y volvieron a ser simples fósiles. Animo quedó en el piso derrotado, enojado y frustrado. En la mañana la policía se llevaría a Animo, mientras este gritaba quiero mi premio. Mi premio lo merecía. Era mío. Lo quiero 00. Ben miraba cómo metían a Animo en el coche patrulla, dándose cuenta que, si seguía con ese pensamiento que merecía sí o sí una recompensa por sus hazañas de héroe, podría terminar como Animo. Ben aprendió la lección y le agradecería a su abuelo por darle consejos, y su prima se burlaría por el hecho de que Ben se vuelve loco por unos pedazos de plástico con dibujos de sumos. Ben respondería que ella se vuelve loca por libros específicos de autores, y comenzaría otra discusión entre primos. Algunas cosas nunca cambian. En la fría noche en una prisión de máxima seguridad, el Dr. Animo en su celda estaría planeando algo, el cómo salir, el cómo mostrar su superioridad intelectual, y la búsqueda de la evolución máxima. Incluso en sus planes tenía, saber más sobre ese extraño cero aparato que tenía el mocoso y sus transformaciones. Sin que Animo se diera cuenta, un dron de Vilgax lo habría estado vigilando desde su primer encuentro con Ben. Para Vilgax, este tipo de información y personas, sería muy interesante. Capítulo 3. Este relato es algo corto y breve, se podría decir que son dos historias seguidas de una vez. Empecemos con la vez que Ben se enfrentó a otro monstruo marino, porque él, también puede volverse uno. Los Tennyson estaban de visita en un lago de pesca. Todo ocurriría similar al episodio El Kraken, solo que Ben solo se transformaría una única vez. En esta ocasión, investigaría junto a su abuelo y el viejo pescador sobre los amigos de los peces. Encontrándose con el Kraken, Gwen les informaría sobre que los de amigos de los peces eran contrabandistas de peces y fauna marina extraña, y iban tras los huevos del Kraken. Ben llegaría a la base de los contrabandistas, y se transformaría en The Ape House, el alien ideal para la ocasión marítima, un alien feroz y implacable para el agua. Ben no tuvo problemas con este alien, incluso haciendo papilla a un traje robótico que usaba el líder de los contrabandistas para bajar a grandes profundidades y hacerle pelea a la madre Kraken. Ben evitó que la madre Kraken devorara al contrabandista y regresó los huevos a su nido, dejando a todos los contrabandistas noqueados y listos para ser arrestados por la policía.
Fue una aventura facilita y divertida, y le sirvió a Ben para practicar con su transformación de The Egg House, aunque para sorpresa de Ben, el abuelo les diría que al día siguiente harían una visita especial. Le harían una visita a su tía abuela Vera, la hermana de Max. Gwen y Ben estaban preocupados por sus mejillas al oír esa noticia. La tía a la visita Vera, sería similar a la historia que todos conocemos, solo que aquí Ben usaría a Ghost Space. Ben tenía mayor control de las habilidades de este alien en esta continuidad, incluso sabiendo usar parcialmente la habilidad de telequinesis del alien. Todo transcurriría similar, solamente que la pelea con los aliens cambia formas usando a Blast Start, pero se le iría mucho la mano haciendo sin querer una supernova, destruyendo por completo a todos esos aliens cambia formas, y parcialmente dejando un enorme agujero en la zona, desde la superficie hasta donde transcurrió la batalla. Incluso la nave de los aliens quedó hecha pedazos por la supernova accidental de Blast Star. Nota: la supernova es el ataque que Fuego Bebe usa cuando seca la fuente de la juventud. Por si no se acuerdan, aquí la tía Vera sería consciente que Ben se puede transformar en aliens, además de ella ser la única aparte de Max y Gwen que sabían lo del brazo indestructible. La tía Vera le pidió a Ben que cuidara bien de su familia, además de cuidar el planeta, despidiéndose de él y Gwen abrazándolos. Gwen en estos días, donde Ben ha sido el centro de atención, se ha sentido bastante inútil por el hecho de que si bien es buena peleando, se siente algo inferior a Ben. Ellos dos se siguen fastidiando como siempre y apoyando como familia, pero siente que Ben tiene el poder, el abuelo Max es el sabio, y si bien ella es muy lista, se siente algo desplazada con todo este tema alienígena. Aunque Gwen no sabría que más pronto que tarde, eso cambiaría. Y esto es todo por hoy. Ojalá que lo haya disfrutado en video y suscribirte a canal y darle like y darle la campana para estar notificado cuando suba vídeos a canal.